Yo no estoy conforme con esa teoría que les he oído a tu madre y a ti, que más vale ser desgraciada con el hombre que se quiere que feliz de otro modo. No, hijita, los verdaderos cariños son muy respetables, pero se debe también poner en el amor un poco de cabeza y no embarcarse para un viaje que dura toda la vida, sin tener la seguridad, por lo menos, que aquel viaje no será un infierno. Estas fueron las palabras que un padre escribió a su hija en una carta. Hija que envió de viaje desde Chile hacia Europa para evitar un matrimonio del que no estaba de acuerdo. Y aunque estas palabras son de 1923, podrían ser perfectamente de una persona de los tiempos actuales. El nombre de ella era Rebeca, asesinada en 1933 por el hombre con el que se casó. El mismo que años antes su padre rechazaba para ella y que motivó a escribir esta carta. La triste historia de Rebeca, quién fue su esposo y su legado. Y una conexión con el libro La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Una maldición a este criminal, además de una visita muy especial al cementerio. Es lo que te encontrarás a continuación. Mi nombre es Ignacio, así que quédate para conocer esta historia. Avanzo en el hall y veo un gran bulto blanco. Me precipito como una fiera herida. Tiro violentamente la sábana que tapa ese bulto grande y descubro a mi criatura. ¡Horror! Tiene la mandíbula caída, las pupilas fijas y espantosamente dilatadas. Mi hija, tirada en el suelo, casi yerta, con los ojos abiertos que ya no miran y que yo nunca jamás había visto en muerto alguno. Estas fueron las palabras de Inés Echeverría, madre de Rebeca, y que escribió en su libro Por él, de 1934, como una declaración de los hechos. Esta trágica historia es conocida por tener un sentenciado a la pena máxima, un sentenciado de la clase alta chilena. En aquel tiempo ya existía la pena de muerte, pero no se dictaba a quienes tenían un poder económico y social por sobre la mayoría de los ciudadanos. Quizás sabían que a muchos de los criminales de clase alta se les hacía pasar como locos y eran enviados al manicomio. Eso claro, si es que recibían alguna sentencia. Sin embargo, el crimen de Roberto Barceló terminó con esta pena máxima, un hecho histórico. Esta historia comienza con la familia Larraín Echeverría. El padre era Joaquín Larraín Alcalde, hijo de Patricio Larraín Gandarillas, quien hizo su fortuna con la agricultura. Joaquín se casó con Inés Echeverría Bello, una mujer de gran fortaleza, escritora y también conocida por ser pionera del espiritismo. Vivía en el famoso Palacio Echeverría, que inspiró a Isabel Allende con el libro La Casa de los Espíritus. No voy a contar mucho sobre Inés porque ella merece su propio video. El matrimonio tuvo 4 hijas: Inés, Rebeca, Luz e Iris, y era una familia bastante unida. Muchas veces se tiene la visión que en las familias acomodadas del principio del siglo XX tenían solamente matrimonios por conveniencia y sin amor, pero este no era el caso. El enorme cariño entre Inés y Joaquín se podía incluso notar en sus libros. Era un amor sincero y verdadero. La familia tenía viajes seguidos a Europa y especialmente a Francia. Manejaban bastante bien el idioma, incluso mucha de la literatura de Inés estaba también escrita en francés. Compartían amistades con familias también importantes. Inés incluso era amiga del presidente Arturo Alessandri Palma, también amiga de las hermanas Morla Lynch, quienes se movían en el mundo de las artes y eran muy conocidas por realizar sesiones de espiritismo. La protagonista de esta historia es Rebeca, la segunda hija del matrimonio Larraín Echeverría. Nació el 16 de febrero de 1895. Según cuenta Inés en el libro Por él, que escribió en el año 1934, un año después del crimen, Rebeca fue la hija que más protección necesitaba, porque cuando pequeña era muy propensa a tener accidentes, incluso una vez llegó a quemarse con un brasero. Rebeca siempre fue la más parecida a su padre, al menos en espíritu. Mantuvo siempre un perfil más bajo, al menos en comparación al resto de su familia. Al ser ya una mujer adulta, desarrolla un interés por el arquitecto Roberto Barceló Lira. Pero, ¿quién era Roberto Barceló? Él era un arquitecto,
también de alta sociedad y que venía de una familia relacionada al mundo del derecho y de la política. Cuando los padres de Rebeca comenzaron a notar el interés de ella por Roberto, comenzaron inmediatamente a mostrar su disconformidad. Desde ya Roberto tenía muy mala fama, de mujeriego, de adicción al juego y de despilfarrar dinero. Antes que Rebeca tomara cualquier decisión en relación a Roberto, su padre Joaquín la envía a Francia junto a Inés para que intentara olvidarlo. Y es cuando escribe la carta que leí al comienzo. Más vale ser desgraciada con el hombre que se quiere que feliz de otro modo. Este era uno de los pensamientos de Inés, que más adelante se arrepentiría de inculcar, sobre todo a su hija Rebeca. Después del crimen es encontrado un diario escrito por Rebeca, en el que ella expresa haber seguido este pensamiento de Inés. Este diario tenía una inscripción escrita en tinta roja: quemar en caso de muerte, pero no leer. Lo que lamentablemente no se pudo respetar por la investigación de la policía. También en el diario de Rebeca, ella escribió lo siguiente sobre Roberto. Años antes de casarse, y al parecer al enterarse que algo escondía Roberto. Hay momentos en los que desearía no haberte conocido nunca. Hay otros donde bendigo a la providencia haberlo puesto en mi camino. Lo que no cambia es mi amor por ti y el infinito sufrimiento que siento. Ay, si pudiera creer en ti. Si pudiera cerrar los ojos y creer como niños pequeños. Te juro ante Dios, que me observa ahora mismo, que no me conoces lo suficiente. Si me conocieras mejor, verás lo buena que soy. Buena hasta la médula. Sin segundas intenciones, sin debilidades y sin volverme contra mí misma. Vamos, mi gran amigo, dime lo que quieras. Lo perdonaré todo, menos la mentira. Es increíble que este tipo de pensamientos se siguen repitiendo hasta el día de hoy. Cuando Rebeca volvió de Europa, contrajo matrimonio con Roberto, en una ceremonia a la que no asistió Joaquín Larraín. Inés comenta como peculiaridad que a ese matrimonio la orquesta venía atrasada, lo que en ese tiempo significaba un mal augurio por falta de felicidad en la pareja. En el matrimonio no se veía la prosperidad que se podría esperar para la clase alta. Una vez casados, Roberto no lograba encontrar trabajo como arquitecto. Buscaban dinero como podían entre la familia y pedir préstamos al banco. Tuvieron 3 hijos y lamentablemente su primera hija falleció de tuberculosis al cumplir 1 año y medio. Una de las causas de muerte más comunes en esa época. Sus otros hijos se llamaban Joaquín y Rebeca, siendo Joaquín el mayor de ellos. Inés le logró conseguir un trabajo importante a Roberto. Hasta el momento, el joven matrimonio recibía una pensión de parte de don Joaquín, y este trabajo iba a ayudar a consolidar económicamente al matrimonio. El trabajo era en el diario de La Nación, para diseñar un edificio para ese diario, y que por estos tiempos es sede de la Dirección del Trabajo. Se encuentra frente a la Plaza de la Constitución y se ve de esta forma. Incluso se puede ver el nombre de Roberto en la inscripción. Por este trabajo, Roberto ganó 300.000 pesos, que lamentablemente no sé a cuánto dinero equivale hoy en día. Y si es que alguien lo sabe, o sabe la forma de calcularlo, por favor que lo deje en los comentarios. Ese dinero, lamentablemente, no duró mucho. Según Inés en su libro, fue despilfarrado en mujeres, en apuestas, y no se usó en pagar deudas anteriores. Los años siguientes también fueron complejos para el matrimonio. Rumores de infidelidad de parte de Roberto se conocían incluso fuera del ámbito familiar. Y lo peor, la violencia sufrida por Rebeca. Desde que ella se casó, no volvió a mencionar la palabra felicidad. El hijo mayor de Rebeca enfermó de tuberculosis y durante el primer semestre de 1933 falleció Joaquín Larraín. Para Roberto esto significó dejar de recibir un importante ingreso, por lo que se comenzó a colgar de una herencia que Rebeca recibiría por el fallecimiento de una tía. Como el hijo de Rebeca estaba enfermo, era importante aislarlo de su otra hija, por lo que fueron separados. Roberto se quedó viviendo con el hijo varón, con Joaquín, en su casa de Avenida Holanda 456.
en lo que hoy sería Ñuñoa. Rebeca y su pequeña se quedaron viviendo con Inés. Aún estando separados, el matrimonio seguía siendo complejo. Roberto llamaba constantemente diciendo que estaba enfermo, que necesitaba de cuidados, lo que muchas veces eran mentiras para alejar a Rebeca de su familia. Y si en este punto ustedes se preguntan por qué Rebeca no se separa de Roberto, lo cierto es que esta situación es muy compleja, incluso en esta época lo sería. En caso de separación, el padre tenía el derecho a quedarse con el hijo varón, según las leyes de la época, lo que Rebeca, por ciertas razones, no quería. Inés se refería a los ataques violentos de Roberto como una típica neurosis masculina, al menos según lo que aprendió por sus lecturas sobre psicoanálisis. Y bueno, además de todos los detalles que no conocemos, Roberto era un manipulador por excelencia y finalmente logra que Rebeca se vuelva a su casa a vivir con él, a su casa en Avenida Holanda con Campo Amor. Llega el 30 de junio de 1933 y con aquel día la tragedia. El papá retaba ferozmente a la mamá, decía el pequeño Joaquín, que en ese momento tenía 6 años. El papá estaba enojado con todo el mundo y retaba a la mamá ferozmente. Tenían una discusión, de nuevo motivada por la falta de dinero. Pero en esta ocasión Roberto se encontraba aún más alterado ante el aviso de embargo de su hogar. Roberto tomó su pistola en el baño de su casa y la apoyó por la espalda de Rebeca. Y a lo que según él, se le escapó un tiro. Llama a la policía, él mismo, pero Rebeca fallece a los minutos. Cuando Rebeca llegó al hogar, no conocía el trágico destino de su hija. Vio el cuerpo al ingresar a la casa, y en su libro ella cuenta lo siguiente. Arrojada como una bestia en la calle, yacía en el suelo. Nadie cerró esa puerta por donde escapó su espíritu. Ninguna mano piadosa le bajó los párpados para velar el horror de esos ojos suyos, tan dorados de luz y ahora inmóviles. Ya no me volverá a mirar con sus ojos de ternura y piedad. Nunca más. ¿Por qué no me retuviste? ¿Por qué te enojaste conmigo? Un proyectil que se escapó, dijo la familia Barceló. La investigación desestima este recurso. El arma de Roberto tenía un seguro que debía ser desactivado para poder disparar. Las hijas de Inés se encargaban de Rebeca. Cerraron sus párpados y oraban por ella. Inés contaba que no querían hacer la autopsia. El mismo presidente Arturo Alessandri, conocido por Inés, llamó por teléfono para ordenarla. Y tampoco habían llamado al sacerdote. Inés dice que no pudo llorar hasta que en su propia casa tomó el retrato de su esposo y besó su mejilla. Roberto recibe la sentencia de muerte en el año 34. Se intenta indultar y se cambia su sentencia a presidio perpetuo, pero este fue negado por el mismo presidente, Arturo Alessandri Palma. En este caso, Inés se enfrentó sola, sin marido, ante la justicia para evitar este indulto. Tenemos que considerar que recién en el año 34 se aprueba el voto para las mujeres, y solo para las elecciones municipales. Según la escritora Mónica Echeverría, en su libro Agonía de una irreverente, Inés tomó una pistola y amenazó al presidente Palma, diciéndole lo siguiente: si estoy frente a un cobarde, sepa usted, señor presidente, que no dudaré un instante en matarlo. Será olvidado y la historia recordará solo a un débil que fue ultimado por una mujer. Roberto Barceló Lira fue fusilado el 26 de noviembre de 1936 en la penitenciaría de Santiago. Algo muy irónico es que el padre de Roberto, que se llamaba José María Barceló, instauró el fusilamiento en el Código Penal de 1874. También se cuenta que Inés quiso borrar el legado de Roberto, ordenando a quitar la cúpula de su edificio, aunque en realidad esto tampoco se pudo comprobar. La desaparición de la cúpula coincidió con un plan de remodelación de la ciudad de Santiago, hecho por el arquitecto de origen austriaco Karl Brunner. Este arquitecto hizo y deshizo lo que quiso con la ciudad de Santiago. Y si él ordenó la demolición de la estación Pirque, porque según él dividía la ciudad, seguro que pudo ordenar demoler esa cúpula. El caso fue muy conocido dentro de la población chilena de la época. En Santiago surgió una revista policial
llamada Detective, justo al año siguiente del fallecimiento de Rebecca. La revista tenía una sección criminal, los crímenes más célebres del mundo, y ya existía un interés por este tema, de forma similar en la que actualmente existen series de crímenes reales. Los hijos del matrimonio quedaron a cargo de Inés, tuvieron vidas prósperas y formaron sus propias familias. Con el niño ocurrió una situación bastante especial, y es que Inés en un comienzo no lo quería, porque lo asociaba a la causa por la cual Rebecca volvió a vivir con Roberto. Sin embargo, cambió de opinión cuando el mismo niño, que llevaba de primer nombre Roberto, y pidió que lo nombraran por su segundo nombre, o sea, Joaquín. Joaquín Barceló Larraín fue un importante filósofo, que llegó a ser incluso rector de la Universidad Andrés Bello, lo que es curioso porque esta familia desciende justamente de Andrés Bello. Se cuenta también que las hermanas Morla, que según la propia Inés Echeverría eran 4 cuerpos en una sola alma, atraparon el espíritu de Roberto para ser torturado por la eternidad. Al investigar sobre esta historia, debo decir que la verdad me involucré mucho. Inés la escribió de tal forma en su libro que las emociones se pueden sentir con cada palabra que ella escribe. Y esto me motivó a buscar el lugar de descanso de Rebecca, donde pudo encontrar la paz. En este mausoleo del Cementerio General de Santiago descansa Rebecca junto a sus padres Inés y Joaquín. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Conocías a Inés Echeverría? Deja tu comentario, tu me gusta y no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Por mi parte, yo me despido y nos vemos en la próxima.